Lo que comenzó como un evento lleno de alegría, se transformó en un momento profundamente conmovedor, cuando un famoso guitarrista ridiculizó públicamente la habilidad musical del príncipe William. Sin embargo, el príncipe subió al escenario y ofreció una interpretación que de inmediato dejó en silencio al arrogante músico y dejó al mundo entero boquiabierto. Aquella noche prometía ser fría y alegre al mismo tiempo, y la Royal Albert Hall brillaba como una joya bajo un millar de luces centelleantes. Autos elegantes se alineaban a lo largo de la entrada curva, cada uno dejando descender a invitados vestidos de gala sobre la alfombra roja. Actores de renombre, políticos, filántropos y, por supuesto, miembros de la familia real. La velada estaba destinada a celebrar la música y la generosidad. Un gala benéfica real para recaudar fondos destinados a programas musicales juveniles en todo el Reino Unido. Pero bajo las sonrisas impecables y los candelabros relucientes, se podía percibir una atmósfera distinta, cargada de emoción y casi de tensión. Esa noche, algo se sentía diferente, especial, como si se presagiara que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Los flashes de las cámaras estallaban como diminutas estrellas cuando llegaron el príncipe William y Kate. Sus sonrisas medidas escondían susurros y comentarios que los acompañaban. Dentro del salón corrían rumores. Se decía que el propio príncipe podría participar en la actuación musical de la noche. Un miembro de la realeza al piano. Sonaba como un espectáculo publicitario, la clase de titular que los sitios de chismes adoraban. Mientras tanto, entre bastidores, la atmósfera era completamente distinta. Un cóctel de egos, nervios y anticipación flotaba en el aire. Técnicos se movían entre cables y estuches, ajustando mesas de sonido y afinando luces con precisión meticulosa. En el centro de todo estaba Damian Cole, el hombre que todos habían venido a ver. Damian, la estrella principal de la noche y uno de los guitarristas más aclamados del mundo, permanecía rodeado de su séquito, con su chaqueta de cuero negro brillando bajo las luces del estudio y un vaso de whisky medio lleno equilibrado en el reposabrazos. Conocido tanto por su talento excepcional como por su arrogancia, Damian nunca era de los que guardaban su opinión. Reporteros se acercaban con micrófonos, atentos a cualquier gesto que pudiera dar lugar a un titular. Una periodista se inclinó un poco más, levantando un grabador. Entonces, Damian, dijo con un tono juguetón, se dice que el príncipe William podría actuar esta noche. ¿Qué opinas de compartir el escenario con la realeza? La pregunta quedó suspendida en el aire como una invitación abierta. Damian inclinó ligeramente la cabeza y tocó unas notas deliberadas en su guitarra, precisas y afiladas, mostrando control absoluto. Luego levantó la vista, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. ¿De verdad?, murmuró con un tono de burla. El príncipe. ¡Qué adorable! Hizo una pausa lo suficiente para que las cámaras se acercaran más. Quizá nos deleite con una nana real antes de que los adultos toquen. Su séquito estalló en carcajadas, un sonido cruel, demasiado fuerte y ansioso. Incluso la periodista sonrió con complicidad, consciente de que la cita pronto sería titular en todas partes. Damian tocó un riff rápido más y agregó: si necesita ayuda para encontrar el do central, yo estaré por aquí. Más risas, más flashes de cámaras. El tono burlón se extendió como un incendio en las redes. Los clips se subieron, compartieron y viralizaron en cuestión de minutos en todas las plataformas sociales. Los titulares ya estaban formados. Damian Cole se burla del príncipe. Llega la nana real. La música, sin embargo, siempre había sido mucho más que un pasatiempo para el príncipe William. Era un legado silencioso de su madre, un hilo que lo conectaba con una parte de su infancia que pocos fuera de la familia conocían. Entre sus recuerdos más tempranos, aún podía ver a la princesa Diana sentada a su lado frente al viejo piano del Palacio de Kensington, mientras la luz de la tarde se derramaba por los altos ventanales. Su perfume flotaba suavemente en el aire, mezclado con el aroma de la madera pulida y las rosas florecientes del jardín exterior. Lentamente, ella susurraba con esa calidez familiar, su voz en sí misma una melodía,
mientras sus manos se suspendían sobre sus dedos pequeños e inseguros. No se trata de ser perfecto, cariño. Se trata de sentirlo, le decía. A veces él erraba alguna nota y se estremecía, pero ella solo reía, un sonido tan suave y genuino que borraba cualquier error. Sus ojos brillaban mientras se inclinaba, tarareando junto a él, convirtiendo cada equivocación en algo hermoso. Lo que podría haber sido vergonzoso se transformaba en un momento compartido, un secreto entre madre e hijo, un recuerdo que guardaría para siempre. Según la princesa Diana, la música era mucho más que simple arte. Para ella era un bálsamo, un refugio capaz de calmar los corazones, expresar emociones que las palabras no alcanzaban a transmitir y crear instantes de alegría en medio de las enormes presiones que implicaba la vida real. Diana creía firmemente que las melodías podían decir lo que las palabras no podían, que una canción podía albergar sentimientos donde el silencio resultaba insuficiente. Cuando no puedes decirlo con palabras, solía decirle a William, tócalo. Y él lo hacía, dejándose llevar por las notas y la emoción que cada acorde transmitía. A medida que William fue creciendo y los pasillos del palacio se volvían más silenciosos, aquellas lecciones se quedaron con él, guardadas cuidadosamente entre el deber y la memoria. La música se convirtió en un puente hacia aquel pequeño cuarto, iluminado por el sol. Un lugar donde el amor sonaba como risas sobre notas de piano equivocadas, donde cada error se transformaba en un instante compartido de ternura y complicidad. Para William, esos momentos se transformaron en un refugio secreto. El piano, que en su infancia había sido escenario de lecciones juguetonas junto a su madre, se volvió gradualmente un espacio al que retirarse cuando el mundo se sentía abrumador. Un lugar silencioso donde la responsabilidad, la expectativa y la mirada pública desaparecían, dejando únicamente el sonido y la memoria. Con el paso de los años, mientras los deberes y la vida pública consumían la mayor parte de su tiempo, ese pequeño vínculo con Diana, esas horas delicadas e íntimas frente al piano, permaneció intacto, cuidadosamente preservado. No era solo un secreto frente al público, sino frente al mundo entero. Un santuario privado donde todavía podía escuchar la voz de su madre, sentir su guía y recordar las risas y el cariño que alguna vez llenaron aquellas habitaciones. En esos momentos silenciosos y no compartidos, William no era un príncipe, era solo un hijo, y la música era el único testigo de su vínculo con ella. Cuando se anunció en la Royal Albert Hall un gran concierto benéfico para recaudar fondos destinados a la educación musical de jóvenes, William sintió un impulso silencioso en el pecho. La causa lo conmovió profundamente. Era precisamente el tipo de iniciativa que su madre habría apoyado con entusiasmo. Una celebración de la creatividad, un impulso para el talento joven y un recordatorio del poder que la música tiene para transformar vidas. Sin dudarlo, aceptó la invitación enviada para su presencia como invitado de honor, dejando por un momento que la importancia personal de la ocasión superara el peso de sus obligaciones formales. Mientras revisaba el programa oficial del evento, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una idea mucho más íntima, más personal, que cualquier deber público podría ofrecer. Durante una reunión, una amiga cercana de la familia, involucrada en la organización de la gala, se inclinó discretamente hacia él y le susurró con suavidad y un tono alentador que no esperaba. Señor, significaría muchísimo para los jóvenes si usted interpretara al menos una pieza. William se detuvo, dejando que las palabras resonaran en su mente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, y si tras un largo instante de reflexión, asintió lentamente, pronunciando con determinación, sí, pero no como príncipe. El arreglo se mantuvo estrictamente dentro de los muros del palacio. Las invitaciones se enviaron cuidadosamente, los programas del evento se planearon y se imprimieron, y aquel secreto quedó guardado como una nota frágil entre las páginas de su vida. Una promesa consigo mismo,
un homenaje a la música y a los recuerdos que siempre lo habían acompañado silenciosamente desde las sombras. A altas horas de la noche, en lo más profundo del Palacio de Kensington, una sola lámpara iluminaba tenuemente el gran piano, proyectando un resplandor ámbar que apenas alcanzaba las esquinas del amplio salón. William estaba solo, con las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos y la corbata desatada después de un largo día de formalidades. Sus manos se movían con precisión silenciosa sobre las teclas, cada nota calculada, contenida, como si temiera perturbar a los fantasmas que habitaban entre los muros del palacio. La melodía que tocaba era la favorita de su madre, un tema que ella solía tararear en voz baja cuando el mundo exterior se volvía demasiado pesado para soportar. Ahora, años después, esas mismas notas llenaban nuevamente los salones del palacio. Cerró los ojos un instante, sintiendo cómo cada acorde se asentaba en su pecho. El sonido era imperfecto, pero honesto. Un lenguaje que hacía demasiado tiempo no pronunciaba en voz alta. Esto no se trataba de un espectáculo ni de impresionar a nadie. Se trataba de conexión, de alcanzar a través de la memoria y tocar algo puro que los años de deberes y expectativas jamás podrían borrar. Un leve crujido de la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Agate entró en la habitación. Su silueta perfilada por la luz suave del pasillo se detuvo por un momento, simplemente observándolo. El futuro rey, despojado de ceremonias, sentado en un diálogo silencioso con el pasado. «No tienes que demostrar nada», dijo finalmente. Su voz un susurro que se mezclaba con las notas que aún flotaban en el aire. William no giró de inmediato. Sus dedos permanecieron suspendidos sobre las teclas antes de exhalar suavemente, dibujando una pequeña sonrisa en sus labios. «No se trata de demostrar», murmuró con un tono sereno, pero cargado de una determinación silenciosa. «Se trata de mostrar que la intención importa más que el orgullo. Si siquiera un niño ve esto y cree que puede crear algo significativo, entonces habré hecho algo que realmente importa». Kate se acercó un poco más. El leve roce de sus pasos era el único sonido, además del suave tic-tac del reloj que llenaba la habitación. Depositó su mano con delicadeza sobre su hombro, percibiendo la tensión sutil que emanaba de él. No era nerviosismo, sino una resolución nacida de algo más profundo, una fuerza silenciosa que impulsaba cada movimiento. «Ya has hecho algo que importa», dijo suavemente. «Has mostrado a nuestros hijos y a todos los que observan que hay fortaleza en la gentileza, que liderar no significa ser más fuerte o ruidoso que los demás, sino escuchar, sentir y hacer aquello que otros no se atreven». Él la miró entonces, sus ojos reflejando la luz de la lámpara. Por un instante, los títulos, las expectativas y las obligaciones se desvanecieron. No había príncipe, no había figura pública. Solo un hombre aferrándose al último regalo que su madre le había dejado. Ella creía en lo que la música podía lograr, murmuró casi para sí mismo. Decía que podía alcanzar lugares a los que las palabras nunca llegarían. Creo que tenía razón. Kate sonrió, deslizando suavemente su pulgar sobre su hombro. Estaría orgullosa, no de la actuación, sino de esto, del motivo que hay detrás. William asintió, luego volvió a inclinarse sobre el piano. Sus dedos encontraron el acorde final, presionando las teclas con delicadeza, dejando que el sonido resonara en la quietud de la noche, un eco íntimo de amor, memoria y música que perduraría mucho más allá de los muros del palacio. La voz de Kate rompió la quietud de la habitación. «Descansa un poco, mañana el mundo estará escuchando», susurró con suavidad. William exhaló lentamente, asintiendo una sola vez, antes de dejar que su música hablara con honestidad. La nota final resonó débilmente por última vez, antes de que la sala volviera a sumirse en un silencio profundo. Ese tipo de silencio que solo la música es capaz de dejar atrás. Un silencio cargado de emociones contenidas y memorias vivas. Más allá de los muros del palacio, el mundo se burlaba de la idea de un músico real.
Pero allí, en ese santuario íntimo, William no pensaba en titulares, críticas, ni en el ridículo. Sus pensamientos estaban en Diana, en sus manos guiando las suyas, en la música que llenaba su hogar y en el propósito que siempre lo había impulsado, escondido bajo el peso de los títulos y expectativas. Por un instante, no existía nada más, solo el piano, la memoria y la silenciosa determinación de un hombre dispuesto a enfrentar al mundo según sus propios términos. Al otro lado de la ciudad, lejos del bullicio y del glamour de la noche, Damian Cole se encontraba en su estudio de ensayo privado, un espacio elegante y tenuemente iluminado, repleto de guitarras que brillaban como trofeos bajo la luz ámbar. El aire estaba cargado de concentración. Un zumbido bajo de los amplificadores llenaba la habitación, generando una tensión casi eléctrica, como la calma antes de una tormenta. Se sentó al borde del taburete, la cabeza ligeramente inclinada, los dedos descansando sobre el mástil de la guitarra. El mundo lo llamaba genio, virtuoso, alguien que tocaba como si la guitarra fuera una extensión de su propia alma. Pero quienes trabajaban a su lado conocían la verdad. Damian no perseguía aplausos. Su lucha era contra la perfección. Cada nota llevaba consigo un peso propio. El ritmo no era solo práctica, era un ritual. Repetía una misma frase una y otra vez, deteniéndose para ajustar el tono, la cadencia, incluso la manera en que las cuerdas respondían bajo sus dedos. El estudio vibraba con un sonido crudo, intenso, vivo. Cada acorde parecía desvelar otra capa de su incansable impulso creativo. Su expresión se mantenía en un punto intermedio entre la concentración absoluta y la frustración contenida. La música nunca era suficiente, nunca lo era. Murmuró de nuevo, su voz baja y áspera por las horas de repetición, arrastrando la mano por su cabello antes de inclinarse para reajustar el metrónomo. El tic-tac volvió a comenzar, suave y preciso. Una vez más, se lanzó a otra secuencia, esta vez más rápida, casi furiosa. La melodía danzaba entre potencia y control, como un diálogo entre el caos y la disciplina. Cuando la última nota permaneció suspendida en el aire, se detuvo, cerró los ojos y la dejó desvanecerse lentamente. Por un breve instante, se permitió un pequeño asentimiento de satisfacción. Un ingeniero de sonido, observando desde la cabina, exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Eso fue perfecto», dijo en voz baja a través del micrófono. Damian no levantó la vista. «No», replicó con frialdad. «Estuvo cerca». Se puso de pie, estirando los hombros mientras la correa de cuero de su guitarra crujía suavemente. Su mirada recorrió la habitación. Las filas de amplificadores, los cables dispersos, la botella de agua medio vacía a un lado. Tomó otra guitarra del estante, una Les Paul de cereza profunda, con algunas cicatrices de giras pasadas. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de las personas?, dijo de repente, mientras ajustaba lentamente una cuerda, escuchando cómo el tono subía con precisión. Tocan para impresionar. Persiguen a la audiencia. Pero en el momento en que empiezas a tocar para ellos, se detuvo un instante, dejando que la idea flotara en el aire. Pierdes la capacidad de escucharte a ti mismo. Su asistente, que había estado ordenando cables en silencio, levantó la mirada. ¿Y tú?, preguntó con cuidado, midiendo cada palabra, consciente de que la respuesta no sería sencilla. Damian sonrió levemente, sin apartar la vista del instrumento. «Yo toco para conquistar», murmuró, rasgueando una vez una cuerda con un acorde atronador y resonante que pareció sacudir las paredes del estudio. «La música no es paz», continuó, «ahora más para sí mismo que para cualquier otra persona. Es poder. Es el único lugar donde el caos obedece». Se inclinó sobre su guitarra nuevamente, los ojos entrecerrados con una concentración absoluta, mientras sus dedos comenzaban a moverse más rápido, con mayor agresividad, y todo su cuerpo se hundía al compás del ritmo. El sudor comenzó a acumularse en sus sienes, y el aire alrededor de él parecía cargado con la energía de un hombre poseído y, al mismo tiempo,
completamente en control. Levantó la mirada y se vio reflejado en el vidrio oscuro de la ventana del estudio, un contorno apenas iluminado por las luces de la ciudad que brillaban más allá. Sus labios esbozaron una sonrisa cansada, una mueca de satisfacción mezclada con desafío. «Perfección», murmuró, mientras se secaba las manos con una toalla. El amplificador respondió con un suave zumbido, como si estuviera de acuerdo. Y entonces, con la misma calma deliberada que llevaba a cada escenario, Damien Cole se sentó de nuevo, listo para perseguirla una vez más, para buscar esa nota que parecía siempre escapar. En la gala, la audiencia se sumió en un silencio absoluto cuando Damien Cole subió al escenario, su guitarra negra brillando bajo el cálido resplandor de los focos. Desde el primer rasgueo, dominó por completo la sala. Sus dedos volaban sobre las cuerdas con velocidad cegadora, y las notas caían en perfecta precisión. Suspiros de admiración recorrieron el hall, seguidos de aplausos entusiastas que retumbaban en cada rincón. Entre un sí y otro, la voz del presentador resonó por el salón, ligera pero juguetona. «Quizás Su Alteza Real quiera unirse». Una ola de risas recorrió el público. El gesto de Damien se volvió más incisivo, su sonrisa afilada e inconfundible. «Solo si el piano tiene rueditas de entrenamiento», dijo. Sus palabras cargadas de burla y confianza absoluta. La risa estalló de nuevo, vibrante y contagiosa. Mientras tanto, en el palco real, William permanecía sereno, cortés, ofreciendo apenas una leve sonrisa. Pero por dentro, una determinación silenciosa ardía con fuerza. Cada nota que tocaba Damien, cada burla lanzada con humor o con crueldad, alimentaba un fuego en el príncipe. Esto era mucho más que un simple espectáculo. Se trataba de memoria, de propósito, de algo infinitamente más grande que la opinión pública. Tras bastidores, William permaneció cerca del área de ensayo, con el eco de la última y brillante actuación de Damien aún vibrando en la sala. Su intención inicial era observar, pasar desapercibido, no ser parte del espectáculo. Sin embargo, un pequeño anuncio imprevisto cambió todo. Una actuación sorpresa del príncipe William. Las palabras flotaban en el aire, eléctricas, provocando un oleaje de emoción entre el personal. Kate apareció silenciosamente a su lado, deslizando su mano en la de él con un calor reconfortante. «Si significa algo para ti, toca», susurró. Sus ojos reflejaban una insistencia tranquila, una fe firme en él que trascendía la percepción pública y el miedo al ridículo. En ese instante, no se trataba de orgullo ni de títulos. Se trataba de propósito, de memoria y de coraje. William exhaló despacio, sintiendo cómo el peso del mundo parecía presionar contra las paredes del corredor. Los flashes de las cámaras se reflejaban en los espejos, y los susurros del personal y de los medios aumentaban una tensión casi palpable. Enderezó la espalda, ajustó el cuello de su camisa y dio un paso firme, deliberado y seguro hacia la entrada del escenario. Incluso antes de aparecer, el público percibió un cambio. Suspiros y murmullos se agitaron entre la multitud cuando el futuro rey emergió desde las salas, con la determinación y la calma de alguien que había encontrado su momento. Un hombre listo para enfrentar al mundo en sus propios términos, llevando consigo la memoria y el legado de su madre. Los flashes de las cámaras salpicaban el salón como luciérnagas, capturando cada movimiento, cada latido del corazón. La emoción, el escepticismo y la incredulidad flotaban en el aire como una mezcla eléctrica. Sin embargo, William permanecía sereno, su expresión firme, controlada e inquebrantable. En ese instante, la risa que había acompañado la velada se desvaneció por completo. Un silencio profundo descendió sobre la Royal Albert Hall, como si el mundo contuviera la respiración al unísono. Ya no era un momento de burla ni de expectativa vacía. Era el instante en que un hombre, un hijo y el futuro rey, se preparaba para reclamar ante todos una parte de sí mismo que había permanecido oculta durante años. En el escenario, Damien Cole se recostaba despreocupadamente sobre el piano, los brazos cruzados.
Su sonrisa confiada permanecía firme, irradiando compostura, pero un ligero gesto en su mandíbula y un destello de curiosidad detrás de la arrogancia delataban que algo lo había sorprendido. El mundo había estado esperando un tropiezo real, un momento embarazoso que confirmar sus predicciones. Quizá esa noche, finalmente, esas expectativas se cumplirían. El príncipe William se detuvo frente al banco del piano, respirando lenta y deliberadamente. Se inclinó ligeramente hacia el público, un gesto que no reconocía títulos ni expectativas, sino humildad e intención. La sala parecía contener la respiración colectiva, un murmullo suspendido en el tiempo. Sus dedos permanecieron un instante sobre las teclas, vacilantes, como si redescubrieran un lenguaje que había quedado dormido durante décadas. Luego, con un suave suspiro, presionó la primera tecla. Una nota frágil llenó la sala. Temblorosa, íntima y completamente humana. Lo que siguió no fue perfección técnica. Fue verdad en sonido, una expresión pura que recordaba que la música, al igual que la memoria, no se mide solo por la técnica. Se mide por el corazón, por la intención y por la valentía de alcanzarla. Incluso en medio de la duda, los ojos de Damian se entrecerraron levemente, observando con atención mientras William ajustaba su postura. Relajaba los hombros y dejaba que sus manos se deslizaran sobre las teclas. Nada de entradas espectaculares, nada de artificios, solo la pureza del sonido encontrando el silencio, y un público que de pronto comprendió que estaba a punto de presenciar algo raro y sublime. La melodía comenzó suavemente, vacilante, como si las manos de William despertaran tras décadas de quietud. Las notas tropiezan al principio, pero pronto encuentran armonía. Pequeñas imperfecciones que cargaban un peso emocional que ninguna actuación perfecta podría replicar. Cada acorde parecía hablar, susurrando fragmentos de memoria, ecos de risas y el aroma invisible de la presencia de su madre. Poco a poco, la música se volvió más profunda, fluyendo hacia un himno conmovedor que Diana había amado. Una canción de consuelo, de luz y oscuridad, de valentía tranquila. Los teléfonos se levantaron para capturar el instante mágico. Los ojos brillaban, algunos abiertos por la sorpresa, otros intentando contener lágrimas que amenazaban con caer. La sonrisa arrogante de Damián comenzó a desvanecerse, sustituida por una concentración que no podía ocultar. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el costado de su estuche mientras observaba, comprendiendo que esto no era un simple espectáculo, era una historia. Un legado. Un hijo hablando a través del sonido. Damian estaba claramente desconcertado. Por primera vez, él no era el cetro de atención. Estaba siendo testigo de algo mucho más profundo. Autenticidad. La música creció en riqueza y resonancia, tejiendo recuerdos con valentía y emoción. A medida que las últimas notas se acercaban, la audiencia estaba maravillada, completamente absorbida por una interpretación que trascendía cualquier expectativa. Las manos de William se demoraron sobre las teclas para el acorde final, temblando ligeramente, pero ejecutándolo con intención y claridad absoluta. La nota resonó en la sala, suspendida en el aire como una bomba de tiempo emocional. Luego, llegó el silencio. Pesado, casi sagrado. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier aplauso, más que cualquier crítica y más que cualquier titular que pudiera escribirse. Por un instante, nada se movió. El tiempo parecía haberse detenido. Atrapado entre las paredes de la Royal Albert Hall, un instante de pura magia y humanidad compartida. Entonces, lentamente, apareció el primer aplauso. Tímido, inseguro. Como una ondulación sobre un agua quieta. Creció gradualmente, extendiéndose por toda la sala hasta que la Royal Albert Hall retumbó con una ovación atronadora, un sonido casi abrumador por su calidez y sinceridad. Damian Cole se levantó de su asiento, su expresión impenetrable por un momento, antes de comenzar a aplaudir en silencio. Pero sus movimientos pronto se llenaron de respeto, no de rivalidad.
Se acercó al piano, finalmente encontrando la mirada del príncipe. «Te juzgué mal, Su Alteza», dijo suavemente, con una humildad poco habitual en él. William se giró, una sonrisa amable cruzando su rostro. «Juzgas la corona, no el corazón que hay debajo», respondió con serenidad. La audiencia continuó poniéndose de pie, los aplausos reverberando como una ola de entendimiento colectivo. Kate dio un paso adelante, abrazando a William mientras se levantaba del banco del piano. «Lo lograste», susurró. «Y no fue por ellos, sino por ti». Detrás de ellos, Sir Edward, el mentor secreto que había supervisado cada extenuante práctica, ofreció un leve asentimiento de aprobación. «Bueno», murmuró entre dientes, «no te estrellaste ni fracasaste, realmente milagroso». A la mañana siguiente, el mundo despertó con un aluvión de titulares. Periódicos, sitios web y redes sociales gritaban versiones de la misma frase: «El príncipe que tocó». Los clips de William al piano, sus dedos moviéndose con delicada precisión, los ojos cerrados en un enfoque silencioso, se compartieron infinitamente, cada reproducción provocando más asombro y admiración. Los comentarios se multiplicaron. Incredulidad, elogios y admiración. Mientras la gente intentaba reconciliar la imagen del príncipe, antes objeto de burlas, ahora capaz de silenciar al mundo con sinceridad. Las cadenas de televisión reprodujeron la actuación en bucles, desmenuzando cada acorde, cada mirada y cada nota temblorosa. Damian Cole, el famoso guitarrista arrogante, emitió un comunicado público. «Lo juzgué mal. Su actuación no se trató de realeza ni de orgullo. Fue un regalo, auténtico, crudo e inspirador. Espero compartir escenario con él para obras de caridad en un futuro cercano». En el mundo de la música, el revuelo fue enorme. Críticos listos para escribir reseñas devastadoras se encontraron vacilantes, conmovidos por el valor y la emoción de la actuación. Los fans debatían en línea, algunos asegurando haber derramado lágrimas. En un mundo obsesionado con el espectáculo, una interpretación silenciosa y sentida había capturado la atención de una manera que nada más podría lograr. La posterior invitación de Damian para un concierto benéfico conjunto también acaparó titulares. Un gesto inesperado de humildad, de alguien que antes se había burlado de un príncipe, y el mundo lo notó. De vuelta en el palacio, William y Kate desayunaban, con el sol matutino inundando la habitación. Platos con tostadas intactas y tazas de café humeante aguardaban. Pero ninguno habló de inmediato, el silencio cargaba el peso de la noche anterior. Extendió su mano, tomándola de él con suavidad. «No solo tocaste música, tocaste tu verdad», dijo. Su voz suave pero firme, llena de orgullo y alivio. William sonrió recostándose en la silla, los dedos entrelazados con los de ella. «Tal vez esta noche alguien más crea que también puede hacerlo», respondió. «Si al menos un niño viendo esa actuación decide tomar un instrumento o encuentra coraje de alguna manera, entonces cada duda habrá valido la pena». Kate apretó su mano. «Eso es lo que importa. No los titulares, no los aplausos, sino el cambio que inspiras». William asintió, con una silenciosa satisfacción reflejada en sus ojos. El personal del palacio se movía a su alrededor, cumpliendo con sus tareas matutinas, pero en esa pequeña habitación, el mundo exterior parecía distante. Los pensamientos de William permanecían en los niños, en la música, en la visión de Diana de dar esperanza a los jóvenes. Por primera vez en mucho tiempo, el peso de la expectativa se sentía más liviano, reemplazado por un propósito claro. Semanas después, los clips de la actuación de William se utilizaron en videos promocionales de la organización benéfica. Las donaciones aumentaron. Orquestas juveniles enviaron cartas de agradecimiento, y escuelas de música en todo el país destacaron el concierto como un punto de inflexión inspirador. Niños grabaron videos tocando el mismo himno, sus pequeñas manos alcanzando las teclas con determinación. William los observaba desde una habitación tranquila del palacio, con Kate a su lado.
Cuando el mundo se rió, él no respondió con orgullo. Respondió con propósito, murmuró Kate, su voz reflejando asombro y cariño. Y ese silencio que dejó el mundo, añadió William, con una leve sonrisa de satisfacción cruzando su rostro. En las semanas que siguieron, llegaron invitaciones de todo el mundo, no por pompa o ceremonia, sino para colaborar, para mentoría y alcance musical. Un príncipe había tocado, y al hacerlo, recordó a todos los que lo veían que la valentía, la humildad y la sinceridad podían dejar una marca mucho más profunda que cualquier espectáculo. El legado era claro. En un mundo que adoraba el ruido, la crítica y la rivalidad, la verdad silenciosa del corazón y del propósito resonó más fuerte que cualquier aplauso.